Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy JD, espero que estén muy bien. En el video de hoy van a aprender a cómo practicar el examen teórico para conducir en UK gratis y van a conseguir todo lo necesario para aprobar el examen por primera vez. Las preguntas prácticas no se basan en la prueba real, pero sí se basan en los temas de la prueba de conducir que en realidad se hace. Así que empecemos. Lo primero que deben hacer es entrar a la página oficial del gobierno de UK, donde está este examen, esta práctica para practicar el examen de conducir. Así que entran acá y si se fijan son 50 preguntas, tienen que sacar 43 para en realidad pasar y tienen un tiempo de 57 minutos para hacerla, ¿verdad? También pueden revisar las preguntas al final del examen y pueden tomar el segundo examen de práctica, porque son dos. Existe el examen de práctica 1 y el examen de práctica 2. Existen dos exámenes de práctica. Y luego después de ahí también, para terminar de pasar lo que es el examen, la primera parte del examen teórico, para después pasar al examen práctico de conducir, deben de pasar también en ese mismo examen teórico el Hazard Perception, que es una serie de videos donde ustedes pueden ir dándole clic y cuando ven algún peligro, alguna situación. Así que para este video vamos a hacer solamente lo que es las preguntas para el examen de conducir. Ok, así que vamos a empezar. Antes de continuar, quisiera pedirte que por favor le des like y te suscribas a mi canal. Ok, lo primero que vamos a hacer es vamos a bajar acá, le vamos a dar aquí donde dice Start Test, ¿verdad? Aquí nos carga eso y empiezan las preguntas. Fíjense, aquí va pasando el tiempo y empiezan las preguntas, ¿verdad? Aquí dice, you have been involved in an argument and that's made you feel angry. O sea, estás envuelto como en una discusión y esto te ha vuelto furioso. What should you do before starting your journey? ¿Qué deberías hacer antes de comenzar tu viaje, ¿verdad? Entonces aquí te dan las opciones, open a window, abrir una ventana, turn on your radio, aprender tu radio, have an alcoholic drink, tener o sea, que te tomes una bebida alcohólica y calm down. Bueno, me imagino que ustedes ya saben cuál es la respuesta correcta aquí y bueno, seleccionan la respuesta que ustedes crean que sea correcta. Si ustedes se equivocan, por ejemplo, si le dan acá y al final del examen, ustedes van a poder ver cuáles son las respuestas en donde se equivocaron. Así que el método más fácil para cuando se equivocaron con esas respuestas que dieron malas es agarrar todas esas respuestas incorrectas y hacerle un print screen y ver cuál es la respuesta positiva. Y ustedes de ahí a la próxima vez se la estudian para que no vuelvan a cometer el mismo error. Así que bueno, como ya yo sé cuál es, aquí le damos a Calm Down. Fíjense, otro método muy fácil es, ya una vez que ustedes están familiarizados con las preguntas, you can take some cough medicine. You take some cough medicine given to you by a friend. Le han dado una medicina, ¿verdad? Que se les dio un amigo. What should you do before driving your car? ¿Qué deben hacer antes de conducir su carro? ¿Verdad? Entonces aquí le dan las posibles respuestas. Ask your friend if taking the medicine affected their driving. Preguntar a tu amigo si tomar la medicina ha afectado su conducción. Drink some strong coffee 1 hour before driving. Tomar un café fuerte 1 hora antes de conducir. Check the label to see if the medicine will affect your driving. Chequear la etiqueta a ver si la medicina afectará tu forma de conducir. Drive a short distance to see if the medicine is affecting your driving. Manejar una distancia corta a ver si la medicina te ha afectado tu forma de conducir. Así que bueno, ustedes poco a poco van a ir viendo, ¿verdad? Que las respuestas correctas, bueno, van a tener unas correctas, unas incorrectas al principio, pero ya después ustedes lo van a poner muy fácil. Bueno, como les explicaba, el método más fácil para ya una vez que ya están familiarizados con todo esto, que ya lo han repasado, es enfocarse en las respuestas.
no se aprenden mucho las preguntas, sino que enfóquense en las respuestas. Y si se aprenden muy bien las respuestas, ya ustedes van a poder hacer, como por ejemplo esto. Pues voy a empezar a hacer lo que es la respuesta. Simplemente, sin leer mucho, ya yo sé más o menos cuáles son las respuestas. Fíjense de la forma como estoy respondiendo. Solamente check break is released, the break check immediately. Ok, fíjense de la forma como estoy respondiendo, simplemente viendo las respuestas. Any direction. Porque ya yo sé cuál es la respuesta aquí de any direction. Cuando yo veo aquí las respuestas, ya yo sé que aquí la respuesta es any direction. Claro, ustedes obviamente en el examen real les recomiendo leer la pregunta y para estar seguro de que lo que están haciendo obviamente no van a ser iguales, así que es súper importante que lean la pregunta en el examen real. Aquí como es una práctica, ya obviamente ya yo sé cuáles son todas las respuestas porque lo he practicado bastantes veces, ¿verdad? Por ejemplo, you are following two cyclists in the as they approach a roundabout in the left-hand lane. Where would you expect the cyclist to go? You are following two cyclists. Estás siguiendo tú a dos ciclistas as they approach a roundabout, mientras que ellos se acercan a una rotonda por la parte izquierda, in the left lane, por el canal izquierdo. Where would you expect the cyclist to go? ¿Por dónde crees tú que irán los ciclistas? ¿Verdad? Obviamente por cualquier dirección. Ellos, en realidad tú no puedes estar seguro si van a la izquierda, a la derecha o seguir derecha. Tú tienes que estar pendiente de que ellos en cualquier dirección se te pueden meter, y así que hay que tener mucho cuidado. Por eso colocamos aquí la respuesta en cualquier dirección. Y por ejemplo esta, sound your horn and be prepared to stop. Es la respuesta correcta, suena tu corneta y estar preparado para parar. What should you do if your vehicle starts reverse? What should you do if the vehicle starts reversing off the driveway? O sea, ¿qué haces tú si este vehículo empieza a retroceder de su salida, de su casa, ¿verdad? Entonces, bueno, así sucesivamente ustedes van a ir respondiendo, ¿verdad? Y al final lo va a llevar a lo que es la respuesta que han tenido correctas o incorrectas. Bueno, ahora voy a empezar a responder. Wait behind the long vehicle. Vamos a ver cómo salgo aquí en esta. This one. Pedestrian walking. Fíjense que siempre la prioridad los pedestrians van a ser los peatones. ¿De qué van a estar pendientes ustedes? De los peatones. Siempre la prioridad cuando vean peatones, bueno, estén atentos que normalmente las respuestas son peatones. Aquí, si no me equivoco, what color are the cyclists start on the motorway and the slip road? Aquí, si no me equivoco, ámbar. What are que tienen que mantener buenas condiciones, los cinturones. Go very slowly. Siguiente. Okay. Aquí está, fíjense. La hard shoulder is for emergency or breakdown use only, ¿verdad? Because you can continue to allow safety, to allow direct acceleration. No me recuerdo. What's important to road is why is it important to make full use of the slip road as you're joining the motorway? Because it is not needed to allow direct access in order to allow you fit the safety into the road in the left lane as you continue. Esta, vamos a to allow you fit safely. Esta es la parte clave. Fit safely. Ok. Siguiente. Wait for the green light. Siempre esperar por la luz verde. Vamos a leer la pregunta. What should you do when you are approaching traffic lights that they have red and amber showing together? Wait for the green light. Esperan por la luz verde.
Ok, vienen esta imagen, ya saben ya que viene un camión aquí. Flash, make the lorry wait for you. No pueden hacer el lorry que espere por ustedes. Slow down and be prepared to wait. Darle lento y estar preparado para esperar. You approach a traffic light and the red light is showing. What signal will show next? Están llegando a una intersección de un semáforo. La luz roja está mostrando qué señal debería mostrar después. Si no me equivoco, está mostrando red light showing. Está mostrando. Luego, si no me equivoco, viene red and amber. Why is it dangerous to travel too close to a vehicle ahead? Your view road with leadership. Esta es la respuesta correcta. Tu visión estará restringida. Windy condition. What should you do as you overtake a side vehicle? Expect moment, drive around, be aware of someone's gas. Esta, be aware of someone's gas. Okay. Aquí la respuesta correcta es retake your theory and practical test. Esto lo que dice es que si tú tienes 6 puntos de penalidad en tu licencia dentro de los 2 primeros años, dentro de 2 años, si pasaste tu examen de práctico de conducir y has obtenido 6 puntos en tu licencia, en los próximos 2 años tienes que retomar el examen teórico y el práctico. What could you do to help injured people in the accident? Mantenerlo caliente y confortable. Give them something to eat. Darle algo para comer, no. Ponlos a caminar tampoco. Y give them a warm drink. Darle una bebida caliente, no. Esta es la respuesta correcta, si no me equivoco. What should you do? Move on look around before moving on. Tienen que mirar antes de moverse, ¿verdad? Es lo que ustedes van a hacer cuando un vehículo. What you should do when you move from behind a parked car. Lo van a hacer cuando se mueven detrás de un carro que está estacionado. You wish to tow a trailer. Necesitan remolcar un trailer. Where will you find the maximum nose weight for the vehicle tow's hitch? Okay, ¿dónde consiguen la capacidad máxima de remolque? En el manual del vehículo, si no me equivoco. You consume to park what you do in this disables. Wait for a regular parking space to become free. La respuesta correcta. You should allow a driver to pull your family to give you the road that you're joining. Pero me suena esta. To help road users know what you intend to do. No, la respuesta correcta es esta. You wish to turn right ahead. Necesitas cruzar a la derecha más adelante. Why should you take the correct position in good time? ¿Por qué deberías tomar la posición correcta con buen tiempo? To help other road users know what you intend to do. Para permitirles a otros usuarios, a otros conductores, lo que tú intentas hacer. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es el signo? Significa que no te pares. Es esta. How can you use your vehicle engine to control your speed? Bueno, ¿cómo hacen que el vehículo controle la velocidad con tu motor? Bueno, para cambiar a una velocidad más baja, o sea, los que manejan sincrónico ya saben cómo se hace eso. Ponen una velocidad más baja para frenar el carro. Aquí la respuesta correcta es esta. ¿Cuál es la luz principal? La luz alta. You approach a red light in a perfect crossing. Cuando los peatones hayan despejado el cruce. Entonces, esa es la respuesta correcta. Continue away with first.
wave it. Ok, fíjense ustedes esto. You're driving towards a zebra crossing. Fíjense, aquí está muy fácil de ver. Si ven la respuesta, continuar on your way, continuar en tu camino. Sin ver la pregunta, fíjense esto. Continuar en tu camino significa esto. Wave to the person to cross. Saludar o sea, como que hacerle así a la persona que va a cruzar. Saludar a la persona para que espere. Y la otra, estar preparado para parar. Normalmente las respuestas correctas son este tipo de respuestas. Entonces, fíjense la pregunta. You are driving towards a zebra crossing. Están manejando hacia un cruce de cebra. What should you do if the person in a wheelchair is waiting to cross? ¿Qué hacen ustedes si una persona en una silla de ruedas está esperando para cruzar? Se preparan para frenar. Esa es la respuesta correcta. So you can go faster, so you can switch more quickly, so you can be seen by others. Para que pueda ser visto más fácil por otros. Esta es la respuesta correcta. Bueno, aquí está la pregunta. Esta es la respuesta correcta. The most you a suitable child restraint. Fíjense, you carry a child in front of your seat of your car. Están cargando a un niño de 11 años enfrente del sitio de bueno, o sea, ya en la parte de adelante de tu carro. Son menores de 1.35 metros. ¿Qué tipo de seguridad debería utilizar? Bueno, esta es la respuesta correcta. Near the street lights, leave your light switch on, leave your parking lights switch on. Ok, esta sí que no me recuerdo, vamos a ver. What should you do when you're parking at night on a road that has 40 miles per hour speed limit? ¿Qué deben hacer ustedes cuando se parcan en la noche, o sea, estacionan en la noche? Cuando la vía, la calle tiene 40 millas por hora de límite de velocidad. Si no me equivoco, la respuesta correcta es esta. Leave your parking lights switched on. Dejar tus luces de parking encendidas. How should you use your anti-lock brakes when you're stopped in emergency? Brake promptly and firmly until you have stopped it. Esta es la respuesta correcta. Apply lotions, blister, remove anything do not use cool water. Esta es la respuesta correcta. Cuando alguien se quema, sufre de quemadura, agua fría es la respuesta correcta. Leave your engine running, switch the engine off, but leave the key in, no. Lock it and remove the key. Esta es la respuesta correcta. Lock it and remove the key. ¿Qué debes hacer si tú dejas tu carro desatendido por unos minutos? Esto es in the road. Como policías acostados en la carretera, en la vía. When you're overtaking. When would you use the right-hand lane on the 3-lane motorway? Solamente cuando vas a utilizar el canal derecho en una en la autopista cuando es de 3 canales. Solamente cuando vas a sobrepasar un carro, ¿verdad? Y bueno, fíjense ustedes que ya yo voy directamente a la respuesta porque es mucho más rápido porque ya lo he practicado varias veces, ¿verdad? What's the main benefit of driving a four-wheel drive? Oh, no, mejor dicho. Cuando manejas un vehículo 4x4, mejora el grip, que es el agarre. Improve the grip. Esa es la respuesta correcta. Darle al ciclista mucho espacio. Eso siempre va a ser la respuesta correcta. Estás acercándote a una rotonda. ¿Qué deberías hacer si el ciclista adelante está señalizando que va a cruzar a la derecha? Darle al ciclista mucho espacio. Esa es la respuesta correcta. It walks left of the road. Ok, esta es la respuesta correcta. When you're going to turn left, vas a cruzar a la izquierda en una vía
in a main road into a minor road, de una vía principal a una vía más pequeña. What you should do as you approach the junction. ¿Qué deberías hacer cuando vas a acercarte a la rotonda? Te mantienes bastante a la izquierda, porque vas a cruzar a la izquierda. How you should dispose of it. ¿Cómo se deshacen las baterías en una local authority disposal site? En una local authority donde desechan este tipo de cosas especiales. ¿Cuál es la señal que te da las órdenes? Si no me equivoco, es esta, la de los círculos. Si se fijan, para que se recuerden, que es el círculo la que da las órdenes. Son, si no me equivoco, las advertencias. Y estas son las señalizaciones. Te dice, por aquí ya vas a llegar no sé qué, por allá queda tal cosa. Bueno, estas son los flechados. Y estas son las que te dan las órdenes, porque si se fijan, a veces ustedes van a 60 km por hora y de repente o van a 70 y de repente la vía cambia a 50 km por hora. O millas, disculpen, 50 millas por hora. Entonces le está dando una instrucción, porque una orden de 70 bajar a 50. Así que esta es la que da las órdenes. To roll overtaking traffic, to move back to the left. Ok, la respuesta correcta es esta. Fíjense esta flecha, que el tráfico que está sobrepasando los carros, porque se supone que por aquí va el canal lento y por aquí están sobrepasando los carros. O sea, si tiene un carro aquí, usted lo sobrepasa por la derecha. Si ustedes están en ese momento sobrepasando, ustedes deberían no sobrepasar el carro, sino que reducir la velocidad y incorporarse al canal izquierdo. Eso es lo que deben hacer. Ok, esta es la respuesta correcta. The rider may be done from you. ¿Qué deberían hacer ustedes si what you should do? ¿Por qué deberían darle extra espacio cuando un motociclista cuando está sobrepasando, mientras que están sobrepasando un motociclista en un día con viento, ¿verdad? Porque el rider, el conductor de la moto, lo pudiera soplar enfrente de ustedes, o sea, pudiera el viento moverlo con la brisa, pues, ¿entiendes? Entonces esta es la respuesta correcta. Aquí tenemos un videito. Ok, vamos a ver. Ok, fíjense acá. Tenemos los símbolos acá. Why is there a warning reduce speed now? Porque hay unas advertencias de reducir la velocidad ahora. There is a merging from the left. Hay como una salida por la izquierda, ¿no? Hay una conjunción de T, the crossroads, and there's a crossroad, hay una calle cruzada y una doble doble curva, ¿verdad? La respuesta correcta, si no me equivoco, es esta. Why has the line in the center of the road changed? Porque la vía en el centro ha cambiado. Vamos a ver, fíjense acá, aquí cambió. ¿Ves? Fíjense acá que cambió. Y vemos. Si no me equivoco, la respuesta correcta en esta. To warn you not to change lanes. Para advertirte que no deberías cambiar de canales. ¿Ves? Fíjense acá. Si ustedes están acá, hasta aquí, ustedes pueden pasarse para acá o para acá. Pero ya después de que la línea está de esta manera, no deberían cambiar de carriles. Ok, seguimos. Y tenemos la última pregunta. The driver is towing a caravan, wants to turn right onto the dual carriageway. What should they do? Ok, el conductor en la caravana, o sea, este que está acá, quiere cruzar a la derecha, hacia acá.
en la vida de dos canales. ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Qué deberían hacer ellos? Nos están preguntando nosotros. ¿Qué deberían hacer ellos? Move partially, move out, turn left. Wait until the road is clear in both lanes. Fíjense que yo leo principalmente el principio, no leo completo. Esa es otra técnica, ¿verdad? Porque yo leo aquí y voy viendo, o sea, me da más capacidad de ver todo más rápido. Entonces aquí veo wait until. Entonces ya, esperar hasta. Esto me suena prudente, ¿verdad? Esperar hasta. Obviamente tienes que esperar hasta que todo esto es despejado para poder cruzar. Y aquí lo dice claramente. Wait until the road is clear. Esperar hasta que la calle esté libre. In both directions before turning. En ambas direcciones antes de cruzar. Entonces, bueno, aquí le damos en test. No le di. Le damos clic aquí. Y le damos en test y vemos, aquí nos pregunta, ¿estás seguro de que vas a terminar tu prueba y vas a ver tus resultados? Le van a dar aquí donde dice en test y vemos, saqué 48, ¿verdad? No estuvo mal. Y vemos, como estuvo bueno que no haya sacado 50 porque aquí podemos ver, y damos el ejemplo de dónde estuvieron fallas, ¿verdad? Y bajamos y fíjense, tuvo una falla acá y tuvo una falla por acá, ¿verdad? De 4, de 3 de 4 saca acá y 2 de 3. Entonces vemos dónde estuve, o sea, en prácticamente de 50 preguntas estuvo en solamente 2 malas. Entonces le damos acá y le damos clic acá y vamos a ver, fíjense, aquí te muestra cuál es la respuesta que donde cometí el error. Le doy clic acá y el color era green. Entonces, what color are the reflective studs between the motorway and the slip road? ¿De qué colores son los studs? Son las lucecitas esas que están pegadas al pavimento, ¿verdad? Entre la autopista y una carretera de servicio. Bueno, el color es verde. Bueno, ya saben ya que la respuesta de esta es verde, green. Y la otra que cometimos el error, bueno, que cometí yo el error, es esta. En el videoclip, why has the line in the center has ok, porque ha cambiado, fíjense, para advertir que hay un peligro adelante. Ok, la línea en el centro, cuando la línea en el centro cambia, en realidad es para advertir que hay un peligro adelante. Así que bueno, ya lo saben. Y esta es una manera muy fácil, ¿verdad? Fíjense, este es un sitio web oficial del gobierno. Hay yo les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Les recuerdo suscribirse a mi canal. Si les ha gustado este video, bueno, les puedo hacer otro video con respecto a la práctica de conducir. Escribamos en los comentarios para hacerle el video del Hazard Protection o el de la práctica 2. Se lo puedo mostrar, se lo puedo dejar en el enlace. Simplemente déjenme en los comentarios. Y bueno, recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video.